Duros momentos para la familia real británica, ya que el rey Carlos III ha sido diagnosticado de cáncer, tal y como anunciaba el Palacio de Buckingham en una nota escueta de prensa este lunes. Por el momento se desconoce qué tipo de tumor padece el monarca, aunque habría sido detectado durante su reciente paso por quirófano para ser operado de un agrandamiento benigno de la próstata. Por el momento no se nos ha especificado cuál sería. Y lo último que sabemos es que su hijo menor, el príncipe Harry, supuestamente podría haber decidido viajar hasta Londres para estar a su lado. Este anuncio del Palacio de Buckingham sobre el diagnóstico de cáncer del rey Carlos III sorprendía este lunes al mundo entero. Multitud de líderes mundiales ya habían trasladado sus mejores deseos y la familia real había destacado que el monarca había optado por dar a conocer esta noticia para evitar especulaciones y con la esperanza de que contribuya a crear conciencia sobre esta enfermedad. Por otro lado, el primer ministro británico, Rishi Sunak, revelaba para BBC Radio que Carlos III estaba agradecido de que se lo hubiesen detectado a tiempo. Aún así, Sunak aseguró sentirse triste y en shock por el diagnóstico del rey. Reino Unido despierta convulso. Este año 2024 el Palacio de Buckingham anunciaba que el rey Carlos III padecía cáncer. Y por otro lado tenemos a la princesa de Gales, a Kate Middleton, que supuestamente descansa en su casa de Adelaide Cottage, recuperándose de la cirugía abdominal que la mantuvo durante casi 15 días en el hospital. Dos noticias totalmente inesperadas que se suman al cáncer de piel de Sarah Ferguson y que hay hasta hashtag creados de Where is Kate? ¿Dónde está Kate? Y es que a día de hoy la salud de la princesa de Gales es un absoluto misterio y por lo que se sabe Kate se encuentra en su residencia real de Adelaide Cottage, una propiedad que rodea al castillo de Windsor para esta recuperación. Esto es lo que se sabe de manera oficial y como siempre hacemos en este tipo de vídeos vamos a comentar todas las cosas que se están generando en las redes sociales y lo que está comentando mucha gente de manera extraoficial. En las últimas horas se está volviendo a hablar de Nostradamus y esa predicción sobre el fin del reinado de Carlos III de Inglaterra. Y es que el libro de las profecías reserva un capítulo intrigante para la realeza británica en este año 2024. Michael de Notre Dame, mejor conocido como Nostradamus, el misterioso astrólogo y alquimista francés del siglo XVI, dejaba un legado intrigante a través de su obra maestra, Las Profecías, escrita en el año 1555, pero sin embargo, a pesar de su enigmático legado, ese texto parece que sigue resonando en la cultura popular y para algunos podría ser una guía para explorar los eventos que podrían desplegarse en este año 2024. En el ámbito medioambiental, las palabras críticas de Nostradamus sugieren un futuro con fenómenos meteorológicos intensos que producirán inundaciones y sequías. Otra predicción impactante del astrólogo francés apunta hacia un gran terremoto, aunque no especifica detalles precisos sobre la ubicación de dónde. Por último hay que hablar también del Vaticano, que no se escapa de las profecías de Nostradamus, ya que anticipa un cambio en el Papa. Las predicciones insinúan la designación de un nuevo Papa, asociado a la eventual muerte del actual Papa Francisco, quien cumpliría 88 años este 2024. Medios estadounidenses han comenzado a advertir sobre lo que 2024 podría acarrear, a partir de las profecías de Nostradamus, el astrólogo francés del siglo XVI mejor conocido como el profeta de la fatalidad. De acuerdo con el medio The New York Post, Nostradamus predice que 2024 será un año de conflictos mundiales, como guerras en los mares, agitación real y desastres humanitarios. En un análisis publicado en el diario británico Daily Mail, señala que el profeta parece indicar que el rey Carlos III abdicaría debido a persistentes ataques tanto contra él como contra su segunda esposa, la reina Camila, y que sería Harry quien lo sustituiría. También predijo que habrá combates y batallas navales, y dijo que un adversario rojo palidecerá de miedo, atemorizando al gran océano. Algunos piensan que el adversario rojo podría referirse a China. La batalla naval podría referirse a las tensiones de China con la isla de Taiwán, uno de los temas que enfrenta a Beijing con Estados Unidos. Finalmente, los escritos... Y por otro lado, como no, nos tenemos que ir al ámbito de la monarquía británica. El libro de las profecías reserva un capítulo intrigante para la realeza británica y es que en él se sugiere un posible escándalo relacionado con la abdicación del rey Carlos III de Inglaterra. Una teoría que evidentemente empezó a coger fuerza ayer en las redes sociales
tras conocerse ese diagnóstico de cáncer. Según había revelado hace pocas horas la Casa Real Británica, se diagnosticaba la enfermedad, aunque todavía no se especificaba el tipo de cáncer que padecía. Y es que en este sentido el texto del boticario francés menciona la expulsión forzada del rey de las islas, algo que podría ocurrir si el estado del monarca empeora a causa del tumor que padece. Y es que Carlos III apenas lleva unos meses de reinado, desde mayo del año 2023, y ya vive la primera complicación grave. Su diagnóstico de cáncer comunicado este lunes por la Casa Real Británica. Algunas personas decían que Nostradamus ya había anticipado las dificultades en el reinado del primogénito de la reina Isabel II. Unas predicciones que evidentemente se viralizaron al conocer la noticia. Y es que el libro dice: la muerte repentina del primer personaje será cambiado y pondrán a otro en su reino. Esto escribía Nostradamus hace casi medio siglo. Según varias interpretaciones, la profecía de Nostradamus indicaría que la corona británica que hoy sustenta Carlos III no podría seguir la línea sucesoria prevista a causa de unos hechos siniestros que acabarían con ella y que se hará con el poder. Un personaje que nunca esperó convertirse en rey. Ya hay varios analistas que han señalado a Harry, el duque de Sussex, su hermano el príncipe William, que como sabéis es ahora mismo el primero en la línea de sucesión al trono. Por detrás de él sus hijos George, Charlotte y Louis, y Harry sería el cuarto. Según el libro, 3 niños arruinarán al pueblo, y varios expertos apuntan a los hijos del príncipe William. Dice el libro: cerca de la costa nacen 3 hermosos niños, arruinarán el pueblo cuando sean mayores de edad, cambiarán el reino y no lo verán crecer más. Es evidente que no hay que olvidar que estas predicciones de Nostradamus son muy crípticas, permiten infinitos análisis y especulaciones que podrían casi identificarse con cualquier cosa. Pero también es un hecho que muchos ven una clara y lastimosa referencia a la Casa Real Británica de Carlos III en estas afirmaciones de Nostradamus. Evidentemente, con lo que está pasando con Kate Middleton y también con el rey Carlos III, el que fue marido de Lady Di, justo ahora cuando entra al trono británico, le diagnostican el cáncer. El Palacio de Buckingham no especifica en este momento qué tipo de cáncer es. Sabemos que no es el problema que tuvo relacionado al agrandamiento de la próstata, pero el Palacio ha decidido en este momento hacerlo público. En este comunicado dice: Su Majestad ha comenzado hoy un programa de tratamientos regulares durante el cual los médicos le han aconsejado que posponga sus tareas. Y por otro lado, justo en este momento también tenemos que hablar de esa enfermedad de Kate Middleton, o esa operación de la cual no sabemos actualmente mucho, pero sí que sabemos que sería una operación seria, según el Palacio de Kensington. Y es que alrededor de la monarquía británica siempre se ha mencionado mucho a Lady Di. Y en esta ocasión, cuando está ocurriendo todo esto, a inicios de este año 2024, se habla de la maldición de Lady Di. Primero, ese título de princesa de Gales, del que hablan de título maldito. Una española desterrada, un accidente mortal y la enfermedad actual de Kate Middleton. Y es que, unido para siempre a la malograda Lady Di y actualmente en manos de Kate Middleton, el título de princesa de Gales parece llevar implícita cierta maldición. Y como no, vamos a repasar a todas las mujeres que lo han ostentado. La actual princesa de Gales es Kate Middleton, esposa de Guillermo de Inglaterra, un título que se hizo célebre gracias a la figura de Diana de Gales, mejor conocida como Lady Di, incluso tras su divorcio del actual rey Carlos III. Y es que a pesar del escándalo de sus infidelidades con Camilla Parker Bowles, Diana siguió ostentando el título de princesa de Gales hasta el día de su muerte, en el año 1991, con ese supuesto accidente de coche. Un siniestro que ocurría en el túnel del Alma de París, cuando la princesa y su entonces pareja Dodi Al-Fayed también fallecía en el actual suceso, eran perseguidos al parecer por los paparazzi. El título de princesa de Gales siempre le ha correspondido a la esposa del heredero al trono de Inglaterra, aunque han existido excepciones no exentas de la polémica y de cierta maldición. Este famoso título lo han ostentado destacadas mujeres a lo largo de los siglos, siendo la primera de ellas, en 1361, Juana de Kent,
madre del rey Ricardo de Inglaterra. En 1470, Anna Neville, que se convirtió en nueva princesa de Gales por su matrimonio con Eduardo de Westminster. La española Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, también fue princesa de Gales, aunque tan solo por un año. Y la última princesa de Gales antes de Lady Di fue María de Teck, conocida como la Reina Mary. Era la abuela de Isabel II, quien nunca pudo ostentar tan famoso título porque, a pesar de su condición de heredera al trono antes que reina, hasta 2013 este título solo lo podían ostentar los hombres herederos. Esa sería la razón por la cual no hubo princesa de Gales entre 1953, cuando murió la reina Mary, y 1981. Con la boda de Diana Spencer y el príncipe Carlos, entonces heredó el trono de Inglaterra. El título de princesa de Gales siempre tendrá una unión especial a la figura y la memoria de Lady Di. La malograda Royal, fallecida en ese accidente de coche en París el 31 de agosto del 97, accedió al título de princesa de Gales al casarse con el entonces príncipe Carlos en el año 81. Y es que ella fue conocida popularmente como la princesa del pueblo. Es que, dada su vocación y entrega solidaria y filántropa, Diana fue la primera princesa de Gales en varias décadas, pues su suegra, la reina Isabel II, nunca ostentó ese cargo. Por otro lado, Camilla Parker Bowles nunca ha querido tener nada que ver con este título, dada su estrecha vinculación con Lady Di. Habría sido un nuevo escándalo que sumar ya a su mediático romance con el actual rey, cuando este aún estaba casada con la madre de sus hijos. Esta idea nunca estuvo en la cabeza de la nueva reina, quien había rechazado el título de la princesa de Gales, pero había aceptado el de duquesa de Cornualles. Y como sabemos, Kate Middleton, la actual princesa de Gales, sigue la estela de Diana. Y es que Catherine Middleton se casó con el príncipe el 29 de abril del año 2011 en la abadía de Westminster. Y a partir de ese día, como todos sabéis, popularmente es conocida como la duquesa de Cambridge. Y ya el mes de septiembre del año pasado, cuando, con motivo de la coronación de su suegro como rey Carlos III, pasó a ostentar el ya famoso y parece que maldito título de princesa de Gales. Y es que los recientes problemas de salud de Kate Middleton preocupan y mucho en la casa real inglesa. Es una de las royal más queridas y con su trabajo desde que empezó a salir con el príncipe Guillermo se ha ido ganando la confianza de propios y extraños. De ahí que esa noticia del bache de salud de la princesa de Gales haya generado tanta y tanta preocupación, porque aún en la memoria colectiva de la gente sigue estando Diana de Gales. El primer ministro Robert Walpole le hizo ver a los reyes que lo que convenía más para la corona era la unión con alguna princesa europea. La pequeña Lady Di, como se le conocía en su círculo cercano, terminó convirtiéndose en la duquesa de Bedford al casarse con Lord John Russell, con quien intentó tener 3 hijos, los cuales perdieron la vida en trágicos momentos. El primogénito murió un día después de ser bautizado, víctima de las lesiones por un accidente a bordo de un carruaje en el que viajaba con su madre. Al final, la carismática princesa murió de tuberculosis a los 25 años de edad. En 1765, 30 años después de su muerte, el rey Jorge III creó para la familia el título de Condes de Spencer, y el nombre de esta chica no fue utilizado sino hasta la 8ª generación de Spencer, con una niña nacida el 1 de julio de 1961 y que al tiempo sería conocida también como Lady Di, esposa del príncipe Carlos de Gales y muerta en extrañas circunstancias después de un trágico accidente automovilístico en los carriles del túnel de la plaza que pasa debajo de la Plaza de Armas en París. ¿Maldición familiar, destinos conectados o simple coincidencia? El caso es que las dos pequeñas Dis han pasado a la historia después de una vida que para muchos podría ser un cuento de hadas, pero al final nos lleva a trágicas... La futura reina de Inglaterra fue intervenida de esa cirugía abdominal el pasado 16 de enero, un preocupante hecho confirmado por Palacio de Kensington, que también adelantaba la baja médica de la princesa de Gales hasta después de Semana Santa, y días atrás surgía el rumor de cierta complicación en el postoperatorio, aunque las fuentes oficiales, según The Times, lo habían descartado. Y por otro lado tenemos que hablar también de la maldición que echó Lady Di sobre Carlos III. Ahora que el hijo de Isabel II es nuevo rey de Inglaterra, está en boca de todos y en todos los titulares, hay cosas que sucedieron en el pasado y que cobran un significado especial y distinto.
Y es que los británicos siguen despidiéndose de Isabel II a la espera de que, según algunos expertos royal, Lady Di no creía que Carlos de Inglaterra pudiera llegar a ser rey y que en la actualidad habría una maldición. Tenía dudas porque Diana no confiaba en las aptitudes del primogénito de Isabel II y así lo expresaba en una entrevista más sincera en el año 1995. Diana sentía que Carlos III no tenía esas actitudes ni cualidades suficientes, sentía que ya le suponía un gran esfuerzo ser príncipe de Gales y lo único que le reservaba era la paz mental. Esta profecía de Diana quedó fallida, quedó como algo fría y, como os digo, en algunos medios se está hablando de la maldición de Lady Di a Carlos III. Y es que uno de los integrantes más polémicos de la realeza de Inglaterra es precisamente el rey Carlos III, el cual tomaba el trono en sustitución de su recién fallecida madre, la reina Isabel II, pero sin embargo seguir el legado que dejó la reina no sería tan fácil para Carlos debido a la poca popularidad que tenía entre sus súbditos. Y es también por esa razón que entre la ciudadanía inglesa circulaban muchas historias en torno a su rey, las cuales lo dejaban mal parado frente a sus gobernados. Sin embargo, como os digo, últimamente ha surgido una teoría que habla de una supuesta maldición que recae sobre el monarca inglés, pero dicha teoría no solo lo implica a él, sino también a su ex esposa, la ya fallecida princesa Diana, o mejor conocida como Lady Di, una de las integrantes de la realeza más queridas por el Reino Unido por su carisma y sencillez, y también por su peculiar estilo y sus ideales. Es evidente que las maldiciones son solo rumores que envuelven a la realeza y ahora se menciona que Kate Middleton podría tenerla heredada desde Lady Di. Sin embargo, mucha gente decía que venía desde hace bastante tiempo. Para empezar con esta maldición debemos nombrar a Catalina de Francia, quien había nacido en el año 1401 y se había casado con Enrique II de Inglaterra. Cuando este murió dejó como heredero a su hijo de 6 meses, por lo que a ella la separaron de su hijo y la mandaron al exilio. Sin embargo, la volvieron a separar de su marido y de sus hijos, por lo que murió confinada a los 35 años. Catalina de Aragón, hijo de los reyes católicos, fue obligada a casarse con Arturo, el heredero de Inglaterra. Catalina, la cuarta esposa de Enrique VII, cuando se casó había sufrido abusos por parte de su profesor de música y se casó con tan solo 17 años. Y cuando él se enteró que ella, antes del casamiento, había tenido relaciones con otros hombres, la mandó a ejecutar a los 19. En cuanto a Catalina Bar, fue la sexta y última esposa de Enrique VIII. Cuando él murió, se casó con otro hombre y falleció dando a luz a su hijo. Para seguir con la maldición de Catalina, nombramos a la portuguesa que se casó con Carlos II de Inglaterra. No la dejaron ser coronada porque profesaba la fe católica y su marido la engañaba, pero no le daba el divorcio y Carlos tuvo hijos bastardos, pero ella nunca le pudo dar un heredero. Y por otro lado, también tenemos que hablar del nombre de la princesa Charlotte, que esconde un bonito secreto. La hija del príncipe William y la princesa Kate, ese nombre completo de su hija es Charlotte Elizabeth Diana, y sin duda está lleno de significado, y es que los príncipes de Gales escogieron Charlotte en homenaje a su abuelo paterno, mientras que Elizabeth no es solo el nombre de su bisabuela, sino que también es el segundo nombre de su tía materna, Pippa Middleton. Y el tercer nombre de la pequeña es Diana, en honor a su abuela paterna, aunque es probable que Charlotte nunca llegue a usar ese nombre. El príncipe William no quiso dejar de hacer un guiño a su querida madre cuando nació su primera hija. Sabemos que Charlotte es la cuarta en la línea de sucesión al trono. Es que por primera vez en la historia Charlotte no perdió su lugar en la sucesión con el nacimiento de un hermano varón, el príncipe Louis. Eso fue posible gracias a la nueva ley de sucesión a la corona que firmó la reina Isabel II en el año 2013, que esto cambiaba la prioridad del hombre a la hora de acceder al trono. Los hijos de William, príncipe de Gales, y Catherine, princesa de Gales, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis fueron con sus padres a la coronación del rey Carlos III para ver cómo su abuelo era coronado oficialmente jefe de Estado, como segundo en la línea de sucesión al trono por detrás de William.
hija de William y Kate, asombrados de lo mucho que se parece a la madre de William. La expresión de la princesa Charlotte en la coronación hizo que los fans de la princesa Diana se quedaran boquiabiertos. Es notorio que la princesa Charlotte se parece mucho a la princesa Diana, y no solo en sus rasgos físicos, pues comparten muchas similitudes, sino también en sus gestos y expresiones. Diana, que murió en un accidente de auto en París en agosto de 1997, era la reina de la mirada de costado y la sonrisa tímida, algo que Charlotte... Es evidente que muy pocas personas se creyeron que la muerte de Diana de Gales hubiera sido un accidente, y como tal se crearon muchas teorías de la conspiración sobre la muerte de Lady Di. Eran diversas hipótesis surgidas a partir del año 98 acerca de la muerte de Diana Spencer, y es que la versión oficial fue rechazada entre otros por el Daily Express y el empresario egipcio Mohamed Al-Fayed, cuyo hijo Dodi era compañero sentimental de Diana, y es que en aquel entonces también había muerto en este accidente. En el año 2003, el mayordomo de la princesa, Paul Burrell, publicó una nota escrita supuestamente por Diana en la cual alegaba que su ex esposo, el príncipe Carlos, estaba planeando un accidente de coche, un fallo de los frenos y serias lesiones en la cabeza con el fin de poder contraer matrimonio de nuevo. Y es que la princesa Diana escribió en octubre del año 96, 10 meses antes de su muerte, una carta en la que decía que había un complot para matarla. Y es que la que fuera esposa del entonces príncipe Carlos y actual rey durante 15 años había expresado en su misiva su temor a morir víctima de un atentado que se hiciera pasar por un accidente automovilístico. La carta, que permanecía guardada y custodiada por Paul Burrell, el mayordomo de la princesa, había sido publicada parcialmente en un tabloide británico en el Daily Mirror, provocando una enorme conmoción en medios políticos y periodísticos británicos. Un manuscrito que llevaba el logotipo del Palacio de Kensington, la que fuera residencia de la princesa en Londres después de su separación oficial, fue guardada durante todo ese tiempo por Burrell, al que Diana dijo: voy a fechar esto y quiero que lo guardes por si acaso. Es que la nota decía: para que Carlos se case con Camila. The Mirror, que estaba publicando por capítulos el libro de este mayordomo, dijo que la carta incluía la sospecha de Diana de que alguien estaba planeando su muerte, pero que el nombre del conspirador no se podría publicar por razones legales. Esta fase de mi vida es la más peligrosa, escribía Diana. Están planeando un accidente con mi coche, fallo de frenos y serias lesiones en la cabeza con el fin de abrir el camino a que Carlos se case con Camila. En la misma misiva, la princesa llegó a decir también que fue maltratada, herida y víctima de abusos mentales durante años junto a la familia real. Está volviendo a salir esta carta actualmente con lo que está pasando en cuanto a lo que está pasando con la monarquía británica. Las conspiraciones nunca terminan en cuanto al Reino Unido y a su casa real, y es que hay muchas personas que dicen que en cuanto a esta Carla y al nombramiento y a la mención de Carlos III, ex esposo de Diana Spencer, que de aquí vendría la maldición de Lady Di que se está propagando en este año 2024. Convierta en rey de Inglaterra, Katie Di podría caer en la misma maldición que las otras reinas llamadas igual que ella a lo largo de la historia de Inglaterra. Es decir, que si te llamas Kate o Catherine o Catalina y eres reina de Inglaterra, lo tienes un poquito chungo, o al menos eso dice la historia. Así que esto se va a convertir en un hoy en Royal Salseo Vintage de la primera reina de Inglaterra de la que tenemos que hablar es Catherine de Valois o Catalina de Francia. Como veis, esta señora nació en 1401 y en esa época las cámaras tenían muy poca definición. Vamos, 0,1 píxeles. Una princesa francesa que se casó con Enrique II de Inglaterra. Cuando murió el rey, dejó como heredero de Inglaterra a su hijo de tan solo 6 meses. Ella la separaron del bebé y la mandaron al exilio. Pero allí conoció a Owen Tudor, con el que tuvo tema que te quema. No la dejaron casarse con él, pero tuvieron 6 hijos y de esta unión nació la dinastía de los Tudor. Pero la volvieron a separar de su marido y también de sus hijos. Murió confinada a los 35 años. Seguimos con Catalina de Aragón, que os he hablado muchísimas veces de ella, hija de los reyes católicos, pero la obligaron a casarse con Arturo, el heredero al trono de Inglaterra, pero este murió pocos días después de que se hiciera la boda. Aseguraron que no se había consumado el matrimonio para que pudiese casarse con su hermano pequeño Enrique VIII, del que también os he hablado muchísimas veces. O Catalina no le daba un heredero varón a Enrique VIII, este tiró por la vía. Y acabó con Catalina de Braganza, infanta portuguesa, que se casó con Carlos II de Inglaterra. Le hicieron muchísimos feos, no la dejaron ser coronada puesto que profesaba la fe católica. Luego su marido le ponía cuernos a cascoporro, pero tampoco quería divorciarse de ella, o sea, quería estar con ella pero sin ella, ¿sabes? Tuvo un montón de hijos bastardos y ella no pudo darle ningún heredero varón. Eso sí, se le reconoce haber introducido la costumbre
costumbre de tomar el té en Inglaterra. ¿Cómo te quedas? Yo vista la historia, Kate te diría 1, o sales corriendo, o 2, te cambias el nombre. Si te pones Juanita, por ejemplo, salvada. Como siempre, vosotros qué creéis, dejádmelo por aquí abajo en los comentarios. Hemos hecho un poquito este vídeo en torno a lo que está pasando actualmente con la monarquía británica. No olvidéis, como siempre, apoyar el vídeo con un like, suscribiéndose al canal con la campana para no perderos ninguno de los vídeos que vayamos subiendo cada día sobre este y otros temas. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.